Bueno, esta configuración es para el servidor VNC en Windows o acceso remoto en Windows, y después vamos a ver en Debian. Ahorita en Windows, tanto para el servidor como para el cliente necesitamos instalar. Vamos a ocupar de la carpeta que nos pasó el maestro de servidores. Vamos a ocupar este archivo, el Real VNC Enterprise. Nada más lo descomprimimos, aquí damos en extraer aquí y nos va a generar esta carpeta. Esta carpeta contiene el instalador que vamos a ocupar. Entonces, ya que lo descomprimieron, esa carpeta la copian y en su escritorio de su máquina física la tienen que pegar. Yo aquí ya la tengo, es la que vamos a ocupar tanto en el servidor y en el cliente de Windows. Entonces la descomprimen, la copian y la pegan en una carpeta que tengan en su escritorio de su máquina real. Ya en sus máquinas virtuales tienen que montar la carpeta como lo hacíamos con insertar imagen de las Guest Edition y agregarla a la carpeta compartida para que les aparezca aquí en su máquina virtual como dispositivo. Aquí para que les pueda aparecer así, ya lo habíamos hecho. Instalaban este programa y seleccionaban su carpeta que quieren compartir, donde ya tienen el archivo que vamos a ocupar, el VNC Enterprise. Entonces, ya que lo tienen aquí en su máquina, esto es para el servidor y en el cliente se va a ocupar el mismo archivo. Copian el instalador, lo pasan al escritorio de su máquina virtual y lo vamos a instalar. Ahorita estoy en el servidor de Windows. Cambia un poquito la configuración para la instalación. Aquí le damos en siguiente, aceptar, siguiente, siguiente, y aquí es importante, cuando se está instalando en el servidor tenemos que desactivar el que dice VNC Viewer y solo se queda activado VNC Server junto con el VNC Mirror Driver. Este sí es importante que lo desactivemos. Damos en siguiente, siguiente, instalar. Ya que termina de instalar, les va a abrir esta ventanita, le dan donde dice Trial License, aceptar. Y ya les va a aparecer esta ventana de que ya fue finalizada la instalación. Dan clic en Finish. Y automáticamente les va a abrir esta ventana que ya se inició el servidor VNC. Van a dar clic en configurar, dan en sí y les va a abrir esta otra ventana. Aquí donde dice autenticación les está seleccionado Windows Password. Aquí lo vamos a cambiar por VNC Password. Donde dice Encryption vamos a dejarlo en Prefer Off. Y aquí vamos a dar clic en configurar para que podamos establecer una contraseña. Y nuestra contraseña, la que ustedes quieran. Yo le puse del 1 al 6 y ya que la tienen confirmada, le dan en OK y damos clic en aplicar, y aceptar. Eso es en el servidor. Es toda la configuración que se hace en el servidor de Windows. Ahora vamos al cliente de Windows. Pues aquí lo mismo, tienen que montar su carpeta para que les permita instalar VNC. Igual con lo de aquí en dispositivos, insertar imagen de CD Guest Edition, todo esto montan su carpeta y aquí se va a instalar el mismo programa. Hay que copiarlo y pasarlo al escritorio. Esto es en el cliente de Windows. Vamos a ejecutar el instalador, le damos en sí.
siguiente, aceptar, siguiente, siguiente. Aquí, si se fijan, es el mismo programa que instalamos en el servidor, solamente que en el servidor dejamos seleccionado VNC Server junto con el VNC Mirror Driver. Aquí es lo contrario, aquí solamente hay que dejar seleccionado VNC Viewer, le damos en siguiente, 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 instalar, y ya que terminó nos abre esta ventana y ya le damos en Finish. Eso es todo lo que se configura en el cliente de Windows. Ahora para el cliente de Debian, es necesario que tenga un gestor de ventanas, puede ser el cualquiera. Yo tengo instalado XFCE, y lo único que hay que instalar en el cliente de Debian es también VNC. Este es con el comando es apt get install xti ght VNC Viewer. Yo ya lo tengo instalado, por eso me dice que ya está en su versión más reciente. Ya está instalado. Y lo único que hay que hacer para ejecutarlo es el comando solamente con el nombre, que sería xti ghtbnc viewer. Y bien, aquí vamos a poner la IP de nuestro servidor de Windows. En mi caso es la 192.168.1.10. Van a dar Enter, y el password, que fue el que configuramos, yo le puse del 1 al 6. Y ya está, miren. Ya nos abrió la ventana de nuestro servidor. Que es esta ventana. Esta. Estamos en Debian y desde aquí nos abrió la ventana de, pues ya accedimos vía remota a nuestro servidor. Voy a abrir la configuración. Y si se fijan, ya me lo abrió también en el servidor. Voy a abrir el menú de Windows. Bueno, mi máquina está un poquito lenta, no me abre el menú de Windows, pero si se fijan, estoy haciendo la configuración desde aquí y se refleja en el servidor. Y ahí está, esto sería para comprobarlo en Debian. Ahora vamos a comprobarlo en nuestro cliente de Windows. Esta es la ventana del servidor. Ahora nos vamos a nuestro cliente en Windows. Aquí ya tenemos instalado ya instalamos VNC, solamente lo ejecutamos desde aquí. Y nos aparece aquí abajo la ventanita. Le damos clic derecho, nueva conexión. Y aquí vamos a escribir la IP de nuestro servidor. 192.168.1.10. Aquí también seleccionan Prefer Off.
conectar y nos tiene que pedir la contraseña, que fue la que asignamos en el servidor de Windows. Ya nos pidió aquí la contraseña y vamos a ponerle del 1 al 6, que fue la que establecí, y ya está. Ya accedimos también a la ventana de nuestro servidor, que es la que está aquí atrás, y vamos a hacer la prueba. Miren, les digo, mi máquina está un poquito lenta, pero pues ya accedimos a la ventana de nuestro servidor. Esto es acceder vía remota, a abrir la papelera de reciclaje, y ya me la abrió tanto en mi cliente como en el servidor. Eso es para el servidor acceso remoto o VNC en Windows. Solamente montan su carpeta con la carpeta de VNC que está en los archivos que nos pasó el maestro, y instalan en el servidor, recuerden, solamente el que dice VNC Server, y en el cliente de Windows el que dice VNC Viewer. En el cliente de Debian el comando que estábamos poniendo, que es para instalar igual VNC Viewer, que es apt-get install xtih, lo que veíamos, pero ese es para el cliente, es VNC Viewer. Para el mismo servidor, pero ahora se va a levantar en Debian, se necesita pues un servidor en Debian, un cliente en Debian y un cliente en Windows. De preferencia que el servidor tenga el gestor de ventanas Fluxbox, y el cliente pues puede ser cualquier otro, XFCE, también Fluxbox o el que sea, pero es más fácil si el servidor tiene Fluxbox. Entonces, para configurar el servidor en Debian vamos a instalar, se va a instalar VNC, pero también, como es para el servidor, es la versión server. Para este el comando es apt-get install, aquí no lleva la X, aquí es TIGHT VNC server. Ese es el comando para instalar VNC server. Yo ya lo tengo instalado, me dice que ya está en su versión más reciente. Ahora, para poder ejecutarlo, el comando que vamos a ocupar es, vamos a ejecutar el programa VNC, pero desde aquí se le tiene que asignar las propiedades a la ventana que vamos a compartir. Entonces vamos a poner TIGHT VNC server espacio y el número de ventana que le vamos a asignar. Yo le voy a poner 1 espacio guión geometry espacio, aquí se le asignan las medidas, por lo regular es 800 por 600, es el tamaño que va a tener la ventana, espacio guión DEP TH espacio 24 y damos enter. Cuando damos enter nos va a decir que requieres un password, entonces vamos a asignarle un password del 1 al 6, enter, lo verificamos del 1 al 6 y nos va a preguntar esto, que si queremos que solamente se pueda mirar, le damos la Y de yes, enter, el password
es del 1 al 6, lo verificamos a través del 1 al 6 y ya está, la ventana ya está compartida. Ahora, para que comprobemos, vamos a los clientes. En nuestro cliente en Windows, que ya tiene instalado el VNC Viewer, vamos a conectarnos. Es con la IP de nuestro servidor, y en este caso ya no es la misma IP. En mi caso, mi IP es la 1.4. Entonces, en nuestro cliente entramos con la IP de nuestro servidor, en mi caso es la 1.4. Vamos a poner 2 puntos y el número de ventana que asignamos en nuestro servidor. No sé si se acuerdan, pero pusimos el nombre del programa, que es TI GHTVNC Server, y este 1 es el número de ventana. Si le hubiéramos puesto el 2 sería la segunda ventana. Solamente se pueden compartir 4, entonces aquí solamente podría llegar hasta el número 4, pero como le pusimos el 1, entonces aquí vamos a poner 2 puntos, después de la IP, 2 puntos y el número de ventana a la que nos queremos conectar. En mi caso es la 1. Vamos a dar en conectar. Ya vi dónde está el error. Cuando ejecutamos el programa TI GHTVNC Server, en el comando anterior que les había anotado, había puesto una I, el número de ventana y todo lo demás. No, aquí no es una I, sino son 2 puntos. Es TI GHTVNC Server, espacio, 2 puntos, el número de ventana que nos vamos a conectar, y lo demás está bien. Espacio, guión geometry, espacio 800 por 600, espacio, guión dep, espacio 24, damos enter. Nos dice aquí que ya está corriendo, ya lo acabo de probar, nos dice que ya está corriendo. Y entonces ahora sí, en los clientes, vamos al cliente de Windows, ejecutamos el VNC Viewer, y ahora sí va la IP, 2 puntos y el número de ventana. En mi caso la IP es la 192.168.1.4, 2 puntos, 2, que es el número de ventana que le establecí aquí. Me dice que ya está corriendo, es el número de ventana 2. Entonces por eso le puse 2 puntos y el número 2. Damos conectar. Ahora sí el password del 1 al 6. Y ya entramos. Mi servidor tiene el gestor de ventana Fluxbox. Y ya, si se fijan, pues ya pudimos entrar desde Windows. Ahí está Fluxbox. Ahora para el cliente en Debian. Les decía, lo único que tiene que tener instalado es el VNC. Ese lo instalábamos con el comando apt-get install xtightvnc viewer. Les digo, yo ya lo tengo instalado, entonces con ese comando lo instalan. Ese es el VNC Viewer. Para ejecutarlo solamente borramos el apt-get install y solamente el nombre del programa, y nos va a pedir la IP del servidor, que es la 192.168.1.4, 2 puntos, 2 porque es el número de mi ventana, el password del 1 al 6, y ya está. Ya abrimos igual nuestro gestor Fluxbox desde el cliente. En mi cliente tengo XFCE y ya nos abrió aquí, nos dice el nombre de la máquina y el número de ventana al que estamos conectados. Y eso sería todo. Esto es para el servidor de acceso remoto o VNC desde Debian.